Bienvenidas. Meditaciones al Corazón nace en este tiempo de pandemia, donde un grupo de mujeres de diferentes países nos reunimos vía Zoom cada martes y hemos sido tan bendecidas a través de la palabra de Dios que queremos compartirlo contigo. Y es nuestro deseo que el Señor pueda consolar, fortalecer, animar y que sostenga el corazón de muchas mujeres a través del estudio de la palabra de Dios por medio de diferentes expositoras. Queremos dar gloria a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar su palabra a otras mujeres a través del mundo. Disfruta de estos videos. Dios te bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Es un gusto poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Realmente no es fácil estar de este lado. Y como decía Raquel, tengo aquí en mis manos la agenda donde tengo el estudio desde hace un año. Y dice estar quietas. Y cuánto tuvimos que aprender realmente a estar quietas y saber que Dios tenía absolutamente el control. Hace un año atrás, el mundo fue completamente afectado por una circunstancia nunca antes vista. El mundo entero se paralizó, los aeropuertos en la mayoría cerraron para no llevar el virus llamado COVID a sus países y muchas personas tenían sus tiquetes comprados para ir a las Bahamas, a Punta Cana, ya tenían sus reservaciones hechas para hospedaje. Y es tan increíble, yo se los he dicho muchas veces que a mí me encanta subirme a un avión y desde el año pasado que yo tenía los planes de ir a conocer cuando naciera mi primera nieta, no pude hacerlo, ¿cierto? Y es increíble cómo todos los planes de muchas personas fueron afectados por esta pandemia. El tráfico aéreo disminuyó en un 0,94% en un año sin precedentes, los peores números de la historia de la industria de la aviación. Y esto me hace recordar en la palabra de Dios, y lo vamos a ver en un ratito. Antes voy a hablar un poquito de estos viajes misioneros del apóstol Pablo, y les voy a pedir que abran en Hechos capítulo 16, pongan un separador o pongan un lápiz, para que después podamos tomar los pasajes que en esta tarde nos convocan. Estos viajes misioneros se encuentran en el Nuevo Testamento, registrados que Pablo realizó estos 3 viajes misioneros que expandieron el mensaje de Cristo en Asia Menor y en Europa. El apóstol Pablo, sabemos que era un líder judío bien educado llamado Saulo. Justo después de la muerte y resurrección de Cristo, él vivía haciendo su mayor esfuerzo para aplastar a la iglesia cristiana. Incluso participó de la ejecución del primer mártir llamado Esteban. Y eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 7, 58. Dice, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. En su camino a Damasco, buscando apresar a más cristianos, Pablo se encontró con el Señor. Se arrepintió y cambió su fe en Jesucristo. Después de su experiencia en el camino, es tan increíble. Él iba a Damasco, ¿cierto? Y él intentó persuadir a judíos y cristianos de su conversión y cambio de vida. Pero muchos dudaron de él y le rehuían. Sin embargo, algunos cristianos, tales como Bernabé, lo aceptaron y hablaron a su favor. Ellos 2 se volvieron compañeros de misiones en 3 viajes diferentes, cada uno de varios años de duración, porque no era igual que ahora que podemos subirnos a un avión y llegar en horas. Esos viajes eran distintos, eran por medio del mar. Y en estos 3 viajes de estos años de duración, Pablo compartía.
que compartía las buenas nuevas de Jesús en muchas ciudades de la costa y pueblos con rutas comerciales. Esta es una breve crónica de estos viajes misioneros. Y el primero lo podemos ver en Hechos 13, capítulo 13 a capítulo 14. Respondiendo al llamado de Dios de proclamar a Cristo, Pablo y Bernabé dejaron la iglesia de Antioquía en Siria. Al principio su método de evangelismo era predicar en la sinagoga de los pueblos. Pero cuando muchos de los judíos rechazaron a Cristo, los misioneros reconocieron el llamado de Dios de predicar a los gentiles. Por su valiente testimonio de Jesús, Pablo, el perseguidor, se convirtió en Pablo el perseguido. Aquellos que rechazaron su mensaje de salvación a través de Jesucristo trataron de detenerlo y hacerle daño. En una ciudad fue apedreado, dejado por muerto, pero Dios lo salvó y a través de juicios y golpes y encarcelamientos, él se mantuvo predicando a Cristo crucificado. El ministerio de Pablo a los gentiles trajo la controversia sobre quién podía ser salvo y cómo debía ser salvo. En su primer y segundo viaje misionero, él participó en una conferencia en Jerusalén discutiendo sobre el camino de la salvación. El consenso final fue que los gentiles podían recibir a Jesús sin sujetarse a las tradiciones judías. El segundo viaje misionero lo podemos ver en Hechos, capítulo 15, 36 al 18, 22. Después de otra estadía en Antioquía y habiendo fundado allí una iglesia, Pablo estaba listo para hacer otro viaje misionero. Le pidió a Bernabé que lo acompañara, visitando de nuevo las iglesias de su primer viaje misionero. Sin embargo, ocurrió un desacuerdo que causó una separación. Pero Dios, que siempre tiene el control, convirtió este desacuerdo en algo positivo, porque ahora había dos equipos misioneros. Bernabé se fue a Chipre con Juan Marcos y Pablo se fue con Silas a Asia Menor. Providencialmente, Dios redirigió a Pablo y a Silas a Grecia, llevando el evangelio a Europa. En Filipos, el equipo misionero fue golpeado y encarcelado, regocijándose de sufrir por Cristo. Ellos cantaban en la cárcel, pero de repente Dios causó un terremoto que abrió las puertas de la celda y los liberó de sus cadenas. El asombrado carcelero y su familia creyeron en Cristo, pero los oficiales gubernamentales les rogaron que se fueran. Viajando hasta Atenas, Pablo predicaba a una inquisitiva audiencia en el Areópago. Él proclamaba al único y verdadero Dios, a quien ellos podían conocer y adorar sin ídolos hechos por el hombre. Nuevamente, algunos se rehusaron y algunos creyeron. Pablo les enseñó a aquellos que creyeron en Cristo y los estableció en iglesias. Durante este segundo viaje misionero, Pablo hizo muchos discípulos de varias procedencias. Tenemos a un joven llamado Timoteo, una mujer de negocios llamada Lidia y una pareja llamada Aquila y Priscila. Tercer viaje misionero lo vemos en Hechos 18, 23 al capítulo 20, 38. Durante este último viaje misionero de Pablo, predicó fervientemente en Asia Menor y Dios confirmó su mensaje en milagros. El libro de los Hechos de los Apóstoles es el segundo libro escrito por Lucas o el doctor Lucas, donde narra los inicios de la historia de la iglesia. Fue escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo. Y yo he titulado mi mensaje, Un llamado urgente. Pasa y ayúdanos. Y vamos a leer el pasaje que yo ya les había dicho que tuvieran marcado, Hechos 16, versículos 6 al 10. Dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron,
ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Aquí veremos cómo el Espíritu Santo intercede en este viaje del apóstol Pablo para guiarlo a cumplir con el propósito de Dios. Y vemos en el libro de Juan, capítulo 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre y les enseñará todas las cosas, les hará recordar todo lo que os he dicho. En Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, dice que recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. También en Efesios 1:13 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo tenía otros planes. ¿Es malo hacer planes? ¿Una agenda? No, si yo abriera los micrófonos y dejara que Dianita, que Raquel y Carolina, que quedaron varadas en México, ellas tenían una agenda, tenían un plan, pero esos planes fueron cambiados porque los aeropuertos fueron cerrados. Y aquí estamos viendo en la vida del apóstol Pablo que sus planes fueron cambiados. Y nuestros planes no pueden estar por encima del plan divino. Por muy bueno que sea el nuestro, y aunque el plan de Dios luzca un tanto absurdo y lógico, dice que el corazón del hombre piensa su camino, en Proverbios 16:9. Mas Jehová endereza sus pasos. A medida que sinceramente buscamos hacer la voluntad de Dios, vamos aprendiendo que Dios no solamente nos lleva a buenos lugares, sino que también nos evita ir a malos lugares. Debemos de asegurarnos que nuestros planes no son los que se deben ejecutar, sino los de Dios. Busquemos que nuestras vidas y todo lo que hagamos esté en perfecta armonía con lo que Dios dice en su palabra. Y el Salmos 37:23 nos dice: por el Señor son ordenados los pasos del hombre, y el Señor se deleita en su camino. Vemos el proceso de una gran bendición que dio inicio porque un hombre de Dios fue obediente a la voz del Espíritu Santo y no fue seducido por sus emociones e intereses. ¿Quiénes son los protagonistas? Pablo, Silas, Timoteo, Lucas. Pudieron haber iniciado un segundo viaje con desacuerdos, echando la culpa el uno al otro, creyendo que Dios los estaba reprendiendo porque sacaron a Bernabé y a Marcos del grupo inicial. La ruta no era la indicada como lo habían hecho en el viaje anterior. El grupo puede haberse sentido desorientado, tal vez confundido, ya que Cristo había dicho que en todas partes debía predicarse el Evangelio. Y ahora el Espíritu Santo de Dios es quien se opone a que lo hagan en lugares que ellos creyeron que eran los debidos. Y comenzamos con el versículo 6, ya lo habíamos leído antes. Dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. Hubo prohibición de parte del Señor que Pablo enseñara en Asia. No hay detalles cómo pasó esto, pero su palabra nos muestra que no pudieron hacerlo.
¿Te ha pasado hacer planes, ver oposición o sentir que hay silencio? Muchas veces lo que nosotras pensamos no es lo que Dios está planeando para nosotras. Debemos seguir la providencia y cualquier cosa que procuremos hacer, si no se nos permite, debemos someternos y creer que es para mejor. Nuevamente, llegaron ¿dónde? A Misia. Y dice que intentaron ir ¿dónde? A Bitinia. Pero de nuevo el Espíritu Santo no se los permitió. Notamos con interés que el Espíritu Santo en verdad prohibió a Pablo hacer algo que normalmente consideraríamos bueno: predicar la palabra a quienes la necesitan. Sin embargo, el Espíritu de Dios dirigió este trabajo. Y Pablo no era la persona indicada, en el lugar indicado, en el tiempo indicado para comenzar a traer el Evangelio a la provincia romana de Asia Menor. Ciertamente no había nada de malo en el deseo de Pablo de hablar la palabra en Asia, pero no era el tiempo de Dios. Así que le fue prohibido por el Espíritu Santo. Y no es cualquier cosa, era el mismo Dios interrumpiendo o cambiando el camino del apóstol Pablo. Me encanta saber que Pablo fue sensible a esta guía, a la guía de Dios. Probablemente sea porque en este tiempo, como nunca antes, los primeros cristianos fueron guiados a obrar según la expresa voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios quien dirige a estos siervos en este viaje y no su propio espíritu humano de sabiduría y prudencia. En Hechos 16:8 descendieron a Troas, pero también reconocida como Troya, ciudad sobre la costa noroeste del mar Egeo, la frontera occidental de Asia, región que fuera escenario de la gran guerra entre troyanos y griegos. En esta ciudad le fue mostrada una visión de noche al apóstol Pablo. Despierto, porque no dice que estuviera durmiendo, sobre la dirección y la acción que debían tomar: evangelizar, proclamando las buenas nuevas de salvación. El evangelio verdaderamente es buenas nuevas. De hecho, es la noticia más grande, la mayor noticia. Necesitamos escuchar y volver a creer el evangelio cada día de nuestras vidas. En los versículos 6 al 8 son de vital importancia, porque muestra la guía del Espíritu Santo de Dios en la estrategia misionera de los apóstoles. Y en el 9:10, Dios dirige a Pablo a la región de Macedonia y se le mostró una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie rogando y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por hecho, o por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Se le mostró a Pablo una visión de noche en Troas. Dios hizo claramente la dirección de Pablo en una visión. Pablo fue invitado a la región de Macedonia hacia el oeste a través del mar Egeo. ¿Cómo ves la dirección de Dios en tu vida hoy en día? Esto movió a Pablo y a su equipo misionero al continente de Asia al continente de Europa. Este fue el primer esfuerzo misionero en Europa. ¿Dónde Dios te está moviendo a ti? ¿A llevar las buenas noticias de salvación? La sabiduría y la grandeza del plan de Dios estaba empezando a desarrollarse en la mente de Pablo. Quería alcanzar a una ciudad de su región, pero Dios quería darle a Pablo un continente para ganar a Cristo. ¿Estás comunicando el mensaje de salvación a tus cercanos? Este mandato no solamente es para este tiempo de Pablo, tampoco es para pastores y misioneros. Vemos en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa, Macedonia, y ayúdanos. El varón macedonio quería ayuda, así que Pablo fue a llevar el evangelio.
la mejor ayuda posible. ¿Tú estás consciente de la urgencia de llevar las buenas nuevas a los perdidos? Las buenas noticias, que solo en Cristo hay salvación. La mejor ayuda que podemos brindar a cualquiera es el Evangelio de Jesucristo, que cambia vidas. Es bueno que nosotras llevemos más ayuda junto al Evangelio, pero sin el Evangelio es poca la ayuda real que podemos dar. Podemos ser creativas, intencionales, una vecina, en el bus, en mi caminar, en el hospital, en el trabajo. Cuando vio la visión, enseguida dice, procuramos partir para Macedonia. Pablo no dudó en responder al llamado de este varón de Macedonia. Me encanta, porque el equipo misionero de Pablo no dudó en seguirlo para cumplir ese llamado. Este era un hombre fuerte y piadoso liderando un equipo fuerte y piadoso. Y eso me recuerda a Meditaciones al Corazón. Dios puso en el corazón de Raquel la necesidad de poder ayudar y consolar a otras hermanas. Y fue añadiendo a ese equipo a nosotras, las misioneras que hemos estado ayudando y colaborando, y este ministerio ha podido crecer no por nuestra fuerza, sino por la guía del Señor y el Espíritu Santo. ¿Eres sensible al Espíritu Santo y su guía? Dios todavía llama a la gente al campo misionero y puede llamar a través de formas inusuales. Todavía es posible que un tipo de hombre macedonio haga un llamado inusual para servir a Dios en un lugar diferente o distante. Cuando esto sucede, es importante responder como lo hizo el apóstol Pablo y su equipo. ¿Cuál es tu prójimo que necesita de ti? Este era el propósito de los viajes misioneros de Pablo, proclamar la gracia de Dios, el perdón de pecados a través de Cristo. Dios usó el ministerio de Pablo para llevar el evangelio a los gentiles y establecer la iglesia. Sus cartas a la iglesia registradas en el Nuevo Testamento aún mantienen la vida y la doctrina de la iglesia. Aunque él sacrificó todo, los viajes misioneros de Pablo valieron la pena. Y en Filipenses 3, del 7 al 11, un texto muy conocido, el apóstol nos dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero tú sabes que tú y yo somos embajadoras de este mismo mensaje que comenzó hace tantos años con Pablo y este equipo misionero, que ellos llevaron el mensaje a Asia, a Europa y hasta lo último de la tierra. Así que dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La Biblia nos dice que todos hemos pecado y que nuestra condición la podemos ver en Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay justo en la tierra, no hay quien haga el bien y que nunca peque. Romanos 3:23, muy conocido, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas malas. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y lo más importante, deshonra a Dios.
La Biblia también enseña que debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir el pecado que quede impune. El castigo por el pecado es la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Y dice Juan 1:1 y 1:14. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús vivió una vida sin pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15:3. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor incalculable, infinita y eterna. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente los pecados del mundo entero. Y dice primera de Juan 1:2, y esta es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. Hechos 16:31, un hombre le preguntó al apóstol, ¿cómo puedo ser salvo? Y la respuesta de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Es el único requisito. Y dice en Juan 3:16 y versículos siguientes, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla por fe, confiando plenamente en Jesús como nuestro Salvador. Dice en Juan 14:6, muy conocido texto. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado en el cielo, del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este es el mensaje que llevaba Pablo y su equipo misionero. Y vemos ahí mismo en Hechos 16 la historia de una mujer en el 13 al 14, un día de reposo. Salimos fuera de la ciudad junto al río, donde solía hacerse ¿qué? La oración. Sentada hablábamos las mujeres que se habían reunido, porque una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor dice que abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella y Dios sació la sed y preparó su corazón para escuchar y obedecer su palabra a través de Pablo. Este es un trabajo que
Solo Dios tiene que hacerlo en todos los que creen, porque como dijo Jesús, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no me trajera, o no le trajera, perdón. Juan 6:44. Si estás lista para seguir el plan de salvación, pon tu fe en Jesucristo. Cambia tu mentalidad de abrazar el pecado y rechazar a Dios por la de rechazar el pecado y abrazar a Dios a través de Jesucristo. Confía plenamente que el sacrificio de Jesús, como el pago perfecto y completo por tus pecados, si haces esto, la palabra de Dios nos dice que serás salvo, que tus pecados serán perdonados. No hay una decisión más importante aquí, de este lado del cielo, es poner la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Recuerda, la salvación es para todo aquel pecador que reconoce su pecado, humillado ante el trono de la gracia, viene arrepentido, confiando plenamente en Cristo para perdón de pecados. Es increíble ver, tal vez tú estás diciendo que esto es tan cierto, todo como el Espíritu Santo obró en esta guía y cómo el apóstol Pablo y el equipo misionero fue obediente a su palabra. Y aunque los aviones dejaron de salir, aunque muchas personas se quedaron varadas, Dios siguió sentado en su trono. Y este mensaje que hemos escuchado aún sigue siendo tan actual. Hay vidas rotas de tantas personas en el mundo. Pero el mensaje de la cruz sigue tocando vidas y sigue tocando corazones. Yo no sé si en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada, Dios ha hablado a tu vida o te ha movido a pensar que hay personas muriendo sin Cristo y sin esperanza, solas en los hospitales por esta enfermedad, por esta pandemia. Y realmente hay personas que están diciendo, pasa, ayúdame o ayúdanos. Necesitamos escuchar este mensaje que cambia vida, que cambió la vida del apóstol Pablo, que cambió mi vida en mis vacaciones en el sur de Chile cuando yo tenía 18 años. Había un hombre que estaba en sus vacaciones y fue a una pequeña capilla a predicar el evangelio. Y ahí estaba yo escuchando a mi hermano. Y fue el mensaje más sublime, el mensaje más increíble. Tu vecina, en el almacén, en el colmado, ¿dónde está la necesidad? Pasa y ayúdanos, pasa y ayúdanos. Mi oración es que este mensaje del apóstol Pablo siga tocando vidas y sigamos realmente entendiendo lo que Dios quiere para nosotras. Vamos a orar y darle gracias al Señor porque realmente este es el mensaje. Este es el evangelio que necesitamos oír cada día. Hay personas que nos rodean. Oramos. Padre, gracias por este tiempo hermoso de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, abrir la escritura, ver estos ejemplos, Señor, que están marcados en tu palabra y que son de tanto aliento a nuestra vida. Así como un día empezó, Señor, el evangelio, Señor, después de que tú partiste, tú te presentaste a este hombre perseguidor de la iglesia y que terminó siendo perseguido. Pero él llevó este mensaje y fue obediente, Señor, a tu palabra. Fue obediente a la guía del Espíritu Santo. Señor, oramos para que nosotras entendamos que es necesario llevar este mensaje de salvación a los perdidos. Señor, y que tú eres el que abre los corazones, así como lo abriste con nosotros, para que un día tú pudiéramos entender que solo en Cristo hay salvación.
Gracias, Padre. Dirígenos, guíanos y que seamos sensibles nosotras también para ser guiadas por el Espíritu Santo. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.